Entonces, la Alta Edad Media, que tiene esa fama de ser la época oscura, ¿no? La Edad Media es la edad oscura y la edad de... Sí, hay bastante de eso, tampoco tanto. Eh, Ahora tenemos el prejuicio de que toda la gente que vivía antes era... creo que es un prejuicio muy moderno, ¿no? La gente que vivía antes era limitada, era tonta o no sabían lo que nosotros sabemos. Ahora sí entendemos las cosas y los de antes no. Los seres humanos de antes eran un poco lentos o un poco incapaces. No, en la Edad Media hay bastante trabajo de investigación empírica, pero no tienen una teoría científica fuerte. Lo que sucede es que cuando empieza a llegar otra vez Aristóteles, primero porque, bueno, o sea, la conquista árabe se hace con todas las escuelas helenistas del norte de Europa y del mundo sirio y más allá. Entonces, todas las escuelas que habían emigrado de Grecia en el año 529 se cierran las escuelas paganas y se van al norte de África, Alejandría, todas estas grandes ciudades. En Gaza también era un centro de estudios, por ejemplo. En Siria había distintas escuelas o proto-universidades, si se quiere. Todas estas escuelas, los árabes toman posesión de estas bibliotecas, los primeros califatos eh, potencian el estudio de todo este saber científico, aparece la llamada Casa de la Sabiduría, hay como una reunión, o al menos eso, digamos, el gobierno promueve la reunión de investigadores, etcétera, para que tomen todo ese saber griego científico y lo continúen, lo lean, lo transcriban, lo traduzcan y lo continúen. Eso llega, por supuesto, a Europa cuando los árabes llegan a España, al Andalus, es donde empieza a surgir la llamada Escuela de Toledo, o sea, grupos de traductores cristianos, árabes, judíos, que van tomando toda esa sabiduría griega. Y luego, por supuesto, con las nuevas tomas de contacto entre Bizancio, el imperio romano y el mundo latino, Aristóteles vuelve. Y es donde aparece la escolástica. Ese es el cambio de la Alta Edad Media a la Baja Edad Media. La escolástica es la recuperación de toda la teoría científica de Aristóteles, lo que estamos discutiendo antes, la lógica de lo necesario, la lógica, la posibilidad de traducir los eventos naturales, las leyes naturales, a una estructura lógica, a una estructura lingüística. Todo eso lo redescubren hacia el final, hacia el siglo XII, mediados, finales del siglo XII, siglo XIII. Entonces hay una revolución absoluta, ¿no? Es como eh, todas esas intuiciones o toda esa visión del mundo que teníamos, platonizante, del mundo jerarquizado, del Dios como perfección, como el creador, que da lugar a todo lo material, a todas las ciencias. Ahora tenemos un modelo fuerte para adaptarlo. Y en cierto sentido, la escolástica, que normalmente es comprendida como una época formalista, aburrida de la filosofía, yo creo que no es una época formalista, aburrida de la filosofía, sino uno de los grandes esfuerzos quizás solo comparable a las universidades contemporáneas, donde trabajan miles de profesores en problemas similares y van aportando conocimiento unos y se discuten y escriben papers y se refutan. Eso es lo que sucedió en el siglo XIII. Todas las universidades toman este proyecto científico y dicen, ¿qué tal si le damos a la teología y a la metafísica una estructura científica, a partir de la cual podamos darle una fuerza demostrativa a todo lo que hemos creído? El famoso ideal de San Agustín, de San Anselmo, de que tengo que entender para profundizar en la comprensión de la fe, etcétera. ¿Qué tal si a eso ahora le ponemos una versión fuerte de la ciencia por detrás? Y surge la escolástica, que es, o sea, en términos de trabajo filosófico, es un trabajo muy intenso, formalmente muy riguroso, es bastante sofisticado, pero corre ciertos peligros porque tiende a formalizar lo que Aristóteles deja como un programa de investigación. ¿Se acuerdan lo que dice Polo, no? Aristóteles inventa el silogismo científico y le encanta y lo promueve y dice, bueno, vamos a aplicar silogismos y en la filosofía práctica hace un silogismo práctico, o sea, una especie de adaptación análoga del silogismo científico a la acción ética. Entonces, a Aristóteles le encanta el silogismo científico y a los escolásticos les convence el silogismo científico y dicen, todas las argumentaciones deberían seguir este modelo. Esa no es una idea solo escolástica, eso viene también de los árabes. Avicena en su autobiografía cuenta eso, que él se dedicaba a estudiar por la noche y su modo de estudio era leer un libro y cada argumento que aparecía lo traducía a un silogismo demostrativo perfecto. Eh, esa era su forma de estudiar. Y dice que cuando le daba sueño tomaba una copa de vino tinto y continuaba estudiando. La biografía además la termina su discípulo diciendo que murió de problemas estomacales, Avicena. Pero bueno, son gajes de la filosofía.
La escolástica entonces lo que hace es tomar la teoría científica aristotélica, convertir la metafísica en esto, y así surge la formalización de la metafísica y de la formalización de la teología. ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, las grandes críticas al método escolástico que vienen después. El método escolástico no es suficiente para hacer una ciencia en el sentido moderno, porque el método escolástico tiende a la superformalización. En el siglo XII, XIII, por ejemplo, los estudios de filosofía eran como una especie de estudios generales o una introducción a los estudios universitarios que los alumnos hacían para pasar después a las llamadas facultades superiores, ¿no? Que eran medicina, teología, derecho, derecho civil, derecho canónico. Hacia el siglo XIII, finales del siglo XIII y todo el siglo XIV y XV, la Facultad de Filosofía se empieza a tener su propia fuerza, ¿no? La filosofía ya no es un estudio digamos, previo para después pasar a ser teología, y la lógica ya no es un estudio introductorio para después hacer filosofía, sino que a la gente le empieza a gustar la lógica y le empieza a gustar la filosofía. Y entonces empieza a haber un desarrollo filosófico bastante más potente, ya más parecido a la universidad moderna. Eh, Empieza a cambiar los métodos de estudio, y, bueno, empieza a desarrollarse la filosofía moderna. Y ahí es donde empieza a surgir, Polo lo toca en estos textos, dice el nominalismo, mete la idea de que no puedo conocer la esencia de las cosas. Que es o sea, esto es una cosa que ve el nominalismo, pero que Polo dice en Aristóteles ya aparece como problema. Para hacer un silogismo demostrativo, como habíamos dicho, yo tengo que ser capaz de vincular dos fenómenos mediante una conexión causal. Esa conexión causal es el término medio. Si yo no tengo un conocimiento adecuado del término medio, las conexiones que hago no son demostrativas. Lo que sí es hoy en día, ¿no? Correlación no es igual a causalidad. Yo puedo detectar que dos fenómenos se unen, pero si no logro vincularlos causalmente, eso no vale como demostración. La crítica de Hume también. O sea, usted puede ver que en la realidad al movimiento A le suele seguir el movimiento B, pero ¿de dónde saca usted la conexión causal? Eso es lo que la ciencia moderna, digamos, o es lo que la crítica, la escolástica empieza a poner de manifiesto. Usted solo puede establecer esa conexión causal si es capaz de mostrar que en la esencia de las cosas, la sustancia A tiene que ver necesariamente con la sustancia B. Pero si usted no conoce la esencia de las cosas, ¿cómo va a demostrar eso? ¿Cuál es la esencia de una montaña? ¿Cuál es la esencia de un delfín? ¿Cuál es la esencia de un león? Y no me conteste que león es el animal valiente, porque eso es metafórico y eso es una aproximación absurda, ¿no? Eso es una definición antropomórfica. O sea, ¿quién puede decir en qué se distingue un león de un tigre? Nuestras taxonomías contemporáneas son, por así decirlo, a partir de propiedades, ¿no? Esas propiedades deberían ser estructurales para establecer diferencias significativas. Y tenemos ciertas nociones biológicas que tratan de mantener esas diferencias. Pero ese es aproximativo, ¿no? O sea, nada nos garantiza tener un conocimiento de la esencia del delfín o del papagayo, o no se diga de realidades sociales que son mucho más complejas, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la ley? ¿Cuál es la esencia eh, de la libertad civil? Yo qué sé, hay como una serie de temáticas mucho más complicadas que en el mundo natural no vamos a poder agotar, y en el mundo de las ciencias sociales o de las llamadas ciencias del espíritu es también mucho más complicado.